el trabajo con los cicloconvertidores, pues por eso les había pedido el favor de que revisara nuevamente el video de la clase pasada, ¿sí? Entonces, aquí en el caso del montaje de Néstor, déjeme ver el circuito, por favor, Néstor. Listo. Entonces, acá yo lo que estoy viendo es que, observemos acá, permíteme acá. Néstor, ¿esos son MOSFET? No, esos son IGBTs. Ah, Recuerden que yo también les había dicho, esto lo pueden trabajar tanto con MOSFETs como con IGBTs. Entonces, cierre esa ventana y deje quieto un momentico, Néstor. Entonces, observen acá que en el circuito precisamente yo le comentaba a Néstor. Entonces, aquí tenemos bien lo relacionado a lo que es el montaje. Entonces, acá yo lo que estoy haciendo es, Néstor, hágame el favor y me habilita que yo pueda controlar su monitor. Listo. Entonces, en este caso, observen que acá, como les decía, Néstor, ¿se están observando? sí, señor. Entonces, Sí, señor. aquí tenemos los 4 puentes. Aquí, digamos, tenemos el puente rectificador positivo y aquí en este lado tenemos el puente rectificador negativo. Eso hasta ahí está bien, como les había dicho. ¿Cuál es el objetivo del cicloconvertidor? Que esta señal en AC no la vuelva a convertir nuevamente en otro tipo de señal AC. Entonces, les había dicho, tenemos el puente de switcheo positivo y el negativo, que lo que nos debe hacer el puente positivo es el primer semiciclo de la señal me la debe conmutar tal cual como un puente rectificador de onda completa. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener dos qué? La señal AC rectificada en su totalidad. ¿Listo? Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Primero, conmutando estos dos y después estos dos. Pero bueno, ahorita los explico más a fondo nuevamente con el material que yo tengo. Entonces, observemos acá. Néstor tiene G1 y G2, ¿sí? Colegados a estos dos, ¿sí? Y el gating block también está conectado acá a esta parte. Entonces G1, en el caso de así está bien. Entonces le está conmutando este IGBT1 y este IGBT, bueno, no sé cuál sea, pero le está conmutando estos dos. Mientras que el G2 le está conmutando aquí el gate de este IGBT acá y este acá. Yo lo que estaba viendo acá era que, o sea, toca entrar a mirar es cómo estamos switchando. O sea, los puentes aquí, por lo que estoy viendo, están bien conectados, están bien polarizados. Es decir, acá, en estos IGBTs, aquí tenemos colector, emisor, ahí están bien. Es decir, en teoría, ahí debería estar funcionando bien. ¿Sí? Entonces, aquí está la conexión de la señal AC a estos dos IGBTs. El semiciclo negativo va a entrar acá, que está bien. Entonces aquí ya voy a pasar a explicar nuevamente lo relacionado es al ciclo de conmutación. Aquí el problema en la simulación que tiene Néstor es lo relacionado a eh, la sincronización del disparo de esto. Ya vamos a ver poco a poco. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver cómo vamos a trabajar eso. ¿Listo, Néstor? Entonces vamos ahí con calma. Ok. ¿Quién más, quién más quiere compartir la simulación para ir analizándola? Listo, muy bien. ¿Quién va a compartir? A ver.
Pues, dame un segundito, ingeniero, prendo el computador, que es que estoy del celular. Sí, despiértese primero que todo. Bueno, entonces, muchachos, voy a repetir nuevamente, mientras pasamos a socializar eso. Vamos a comenzar entonces ahora es de atrás hacia adelante. Entonces observen que acá nosotros, voy a mostrarles el circuito para que primero tengan una idea de cómo iría el montaje para así devolvernos es a la explicación del circuito. Entonces, aquí me eh, tomé esta página, por ejemplo, un ciclo convertidor, monofásico, en la cual, ¿qué tenemos? Tenemos aquí en esta parte lo relacionado a la electrónica de potencia. Entonces aquí tenemos el puente rectificador positivo y el puente rectificador negativo, ¿sí? Entonces aquí tenemos la carga, un detector de cruce por cero y aquí tenemos pues el sistema que nos va a disparar como tal nuestros puentes positivo y negativo, pues es a través de ¿qué? De un microcontrolador. Y aquí pues todo lo relacionado a la regulación de voltaje para mi microcontrolador. Entonces sencillamente observen que debemos tener en cuenta que los puentes, cómo vamos a disparar los puentes y un detector de cruce por cero. ¿Claro hasta acá, muchachos? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, vamos ahora a mirar la simulación que yo tengo ya propiamente en PSIM del ciclo convertidor. Entonces, este es el mismo ciclo convertidor que estuvimos trabajando la clase pasada. Entonces, voy a tomarme nuevamente unos minutos para explicarles esta parte. Entonces, voy a explicarlo de manera general y entro a detallar cada uno de los componentes. Entonces, tengo mi fuente AC y aquí tengo en mi caso una carga RL, ¿sí? Y además tengo pues 4 bobinas como para que me funcionen o me ayuden a suavizar la señal, el rizado, es decir, como un filtro. Bueno. Estos dos que tengo acá, no sé si lo están viendo, este es el puente rectificador positivo y este es el puente rectificador negativo. Estos son puentes rectificadores, es decir, esto que yo tengo acá es exactamente esto mismo. Por ejemplo, este puente positivo, entonces, sencillamente voy a mostrarles aquí directamente en el datasheet de PESIM. Entonces, ¿cómo funcionan estos módulos de puentes que trae por defecto PESIM? Entonces, estos puentes o estos módulos de puentes, por ejemplo, acá hay módulos de puentes de diodos, como pueden ver ahí, y módulos también, y módulos de tiristores. En este caso, pues yo estoy utilizando tiristores convencionales, en este caso pueden ser SSRs, pero de igual manera ustedes van a encontrar diferentes tipos de puentes. ¿A qué voy con esto? Que por simplicidad, pues yo utilicé esos puentes porque pues me ahorro el estar conectando uno a uno cada uno de los switches. Entonces, para el caso del ciclo convertidor que les estoy mostrando, yo estoy utilizando de este tipo una fase puente tiristor. Entonces, puente tiristor, perdón, de una fase, ¿sí? Entonces, observen, A más y A menos representa que la entrada de mi señal AC, ¿sí? Entonces, a más y A menos conecto sencillamente mi señal AC. Y en DC más y en DC menos tengo ya como tal la salida, es decir, en DC más y en DC menos es donde ya propiamente conecto mi carga, en este caso mis bobinas con mi puente RL que les había mostrado en la gráfica de PESIM. ¿Vamos hasta ahí? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Listo, entonces, como les decía, que aquí se volvió a conectar alguien más. Sencillamente
utilicé este puente pues como por simplicidad, como por manera más sencilla, pero recuerden que en la simulación que trabajamos la clase pasada, yo trabajé como tal fue eh, un puente de MOSFETs, ¿se acuerdan? Entonces yo les dije, aquí necesitamos es conmutar, un puente conmutador que por uno y 2 en este caso, se observan, por uno y 2 vamos a conmutar el semiciclo positivo o por 3 y 4 el negativo. Y lo mismo, entonces, en el otro puente, conmutamos es el semiciclo negativo. Ya voy a pasar a esa parte. Entonces, observen, aquí estoy trabajando el documento como tal del manual de usuario de PESIM. Bueno, ese no lo he subido a la plataforma, pero eso uno lo consigue en la web supremamente fácil. Entonces acá el mismo, el mismo fabricante nos va explicando varios ejemplos y eso es lo que quiero que tengamos en cuenta para lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, ejemplos de control de puentes de tiristores. Entonces aquí me hizo falta explicar este terminal. Este terminal es el de CT, que es el de control. ¿Qué quiere decir? Que aquí nosotros vamos a conectar la entrada, ¿sí?, de control de disparo del gate de cada uno, en este caso de mis tiristores, ¿sí? Entonces, palabras más, palabras menos. Aquí iría el gating block o el alpha controller, que ese ya lo había alcanzado a explicar la clase pasada, pero hoy lo voy a volver a explicar nuevamente. Entonces, aquí observemos, en este ejemplo, control de un puente de tiristores. La señal de disparo para el circuito de la izquierda está especificada a través de un gating block, que ese es el que ya nosotros hemos trabajado. Y la señal de disparo para el circuito de la derecha está controlado a través de un alpha controller. Entonces, tengan en cuenta que el mismo fabricante nos va diciendo acá qué elementos se necesitan. Entonces, de una vez observemos. Este como tal es el módulo del alpha controller. Es decir, aquí es donde nosotros vamos a configurar el ángulo de disparo de nuestros tiristores. ¿Cómo? A través de esta entrada que es una fuente puede ser una fuente DC o una fuente AC de referencia, una señal de impulso para darle el enable y aquí una señal de sincronización. ¿Qué quiere decir? Aquí nosotros lo que vamos a hacer con nuestro ciclo convertidor es censar el voltaje de la red y a través de un filtro pasabanda vamos a determinar cuándo es que cruza por cero esta señal para habilitarlo aquí y que cuando esta, esta parte nos detecte que está cruzando por cero nuestra señal AC, entonces él determina el ángulo de disparo que configuramos acá y acá, es decir, aquí el ángulo de disparo lo hacemos a través del alpha controller y de esta fuente que puede ser DC o AC. Así se dan cuenta que todo eso que tenemos acá lo estamos haciendo acá. ¿Cuál es la gran diferencia? Que aquí nosotros podemos tener una mayor sincronización con la red AC, porque aquí inclusive estamos integrando el detector de cruce por cero, mientras que con el gating block que nosotros hemos trabajado, nosotros solamente estamos generando los pulsos de disparo de 0 a 180 grados respectivamente con cada puente de tiristores. Entonces, como les decía, toda esta parte en lo relacionado al circuito de disparo detector de cruce por cero. Y aquí nosotros observemos que aquí en este caso, en el ejemplo tenemos una carga RL, ¿sí? Y adicionalmente, él nos sugiere que como es una salida de un puente de tiristores, entonces es necesario un filtro para suavizar la señal de salida. ¿Listo? Claro hasta ahí. Entonces, ojo, no olvidar cómo es la arquitectura del circuito de disparo del alpha controller porque la simulación del ciclo convertidor que les voy a compartir está basada en este y se van a dar cuenta que no es mayor cosa los parámetros que deben tener en cuenta. ¿Listo? Listo, entendido. Bueno, entonces, procedamos. Entonces, como les decía, en la simulación
que vamos a manejar, tenemos que nuestros puentes, ¿sí? Aquí la carga en nuestro caso es una carga RL, ¿sí? Aquí la parte del alfa controller, ¿sí? Y del detector de cruce por cero del circuito. Entonces, aquí en el diagrama está representado, ¿por qué? Por los puentes, es decir, la etapa de potencia, y tenemos aquí un opto aislante o un optocoplador, que en este caso, ¿qué es? Es un optotriac que incluye detector de cruce por cero. Si se dan cuenta que entonces aquí vamos a conmutar el disparo de cada uno de los puentes y adicionalmente estamos incluyendo cuando es que pasa por cero nuestra señal AC que viene de la etapa de aquí, de la entrada del transformador, de la salida, perdón, del transformador. Y que sencillamente nosotros estamos controlando todo esto, es decir, los disparos de los tiristores a través de este optotriac con detector de cruce por cero. ¿Sí? Entonces ya les voy a explicar por qué es necesario tener en cuenta el detector de cruce por cero. Entonces, acá nosotros estamos observando exactamente el mismo diagrama. Entonces, ¿qué tengo? Ahorita en lo que expliqué en el datasheet de PESIM, entonces, ¿qué partes teníamos? Teníamos únicamente esta, el puente rectificador, ¿sí? Positivo y la carga, ¿sí? Entonces, lo otro que hace falta, como les había comentado, ¿cuál es la idea de de nuestro de nuestro ciclo convertidor? Entonces, la idea es que nosotros tengamos inicialmente, qué pena el pulso de niño de preescolar, pero entonces vamos a tener la señal completamente rectificada que va a proceder de este puente. ¿Claro hasta ahí? Ya del segundo puente, observen que está polarizado en inverso este puente en relación a este puente. ¿Y qué nos va a hacer? Entonces, de ese puente nos va a rectificar hacia el semiciclo negativo. ¿Claro hasta ahí? ¿Qué es lo que la señal que debemos tener acá en nuestra carga? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Muy bueno, borro eso tan horrible que es que me da pena con ustedes, que son tan buenos dibujantes. Entonces, como les decía, tenemos que sencillamente una señal, esta señal que yo les mostré así, uy, Dios mío. Bueno, ustedes me van a tener mucha paciencia. Esta señal que tenemos así rectificada tanto en semiciclo positivo y negativo, ya sabemos que aquí cuando nosotros estamos rectificando el valor RMS, ¿sí? Es decir, el 70% de lo que yo rectifique tanto en el puente positivo como en el puente negativo, ¿sí? Ya saben que aquí nosotros vamos a disminuir el voltaje. En este caso estamos aplicando un ciclo convertidor reductor, ya les voy a decir por qué. Y de igual manera, ¿qué está pasando aquí con la frecuencia? ¿Se acuerdan que aquí la frecuencia se está reduciendo F medios, que fue lo que expliqué la clase pasada, ¿sí? Porque rectificamos el ciclo completo y aquí el ciclo completo, ¿qué quiere decir? Que aquí está a la mitad de la frecuencia. Si se dan cuenta que ya el valor entero, espérenme acá un momento, el valor entero, es decir, el valor promedio de estas dos señales, si se dan cuenta, es algo de este tipo. ¿Qué quiere decir? Que está en F medios, es decir, la frecuencia de estos dos semiciclos va a estar reducida a la mitad. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que esa variación de frecuencia va a ser representada con una variación de voltaje, es decir, el voltaje también se va a reducir. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, entonces, como nosotros estamos modulando esa parte, entonces yo voy a proceder a simular, ya les comparto acá la simulación. Entonces, aquí yo tengo B in, B out.
Entonces, en el caso, o sea, lo que quiero que me entiendan es acá, observen que acá tenemos sencillamente que estamos, en azul tengo mi voltaje de salida y en rojo mi voltaje de entrada. Entonces, en este, acá sencillamente, observen que ¿qué tengo? Aquí pues digamos que hay un pequeño desfase, ya les digo cómo cuadramos eso, porque sencillamente no estoy, observen que si ven que aquí estoy en teoría rectificando aproximadamente 4 ciclos, ¿se observan? Sí, señor. Sí, Es señor. decir, tengo 2 ciclos, es decir, en teoría tengo lo rojo, que tengo estos 2 ciclos, ¿sí? Y estoy rectificando esos 2 ciclos, ¿sí? Es decir, ¿en cuánto va a variar la frecuencia en, en estos 2 semiciclos? A la Es decir, mitad. ¿Cuartos? F cuartos, correcto, F cuartos, ¿sí? Porque rectifiqué 2 ciclos, ¿sí? Entonces, observen acá que sí ven que aquí hay un pequeño, o sea, aquí ya ahorita ajusto eso, si ven que no estoy disparando, digamos, acá exactamente desde 0 grados en el primer semiciclo positivo, sino que está como en 30 grados, 30, 40 grados, ¿sí? Entonces algo parecido está pasando acá. Aquí, por cuestiones de el simulador, pues digamos que nos va a presentar ciertas fallas y ciertas falencias como en esta transición. Esto se presenta sencillamente es porque pues este simulador no me alcanza a ejecutar de manera más rápida la simulación, pero observemos que acá ya se comienza a ver el disparo y la rectificación de todo lo relacionado al semiciclo negativa. Entonces aquí, digamos, observen que las que sí se ven, digamos, relativamente bien es el semiciclo, perdón, negativo y tenemos también 2 ciclos. Vamos a tener en cuenta únicamente estas dos porque des en cuenta que aquí tengo un disparo arbitrario de casi desde 270 grados y ahí sí comienza a conmutar nuevamente. Si ven que acá tenemos que hay una pequeña conducción de 0 como a 15, 20 grados y después nuevamente me vuelve a rectificar todo eso. Entonces, así es que debe ser la señal. Entonces acá, acá lo que nosotros debemos tener en cuenta es que como tal, la señal de salida de mi ciclo convertidor, es decir, el voltaje que le va a llegar a la carga de mi ciclo convertidor va a estar dado por algo más o menos de esta manera. Qué pena ahí los dibujos. Pero entonces, ahí obtenemos ya como tal, es decir, aquí esta rectificación de cada puente, puente positivo y puente negativo, aquí me va a estar dando sencillamente que el valor promedio de esto pues va a reducir la frecuencia en F cuartos y por lo tanto el voltaje va a reducir. Entonces observemos que aquí tenemos una sumatoria de toda esta parte. Como únicamente es F cuartos, entonces nosotros si utilizamos la herramienta del voltaje RMS, entonces observemos aquí el voltaje de entrada pues nos lo está tomando como 8.48 E a la 1. ¿Qué quiere decir? Que son 84.8 voltios, pero realmente observen que aquí nos está tomando, o sea, yo le estoy indicando que mi voltaje nominal es de 120, pero el RMS de 120, ¿cuánto es? Pues es aproximadamente 85 voltios, es decir, que aquí yo debería especificarle a la entrada es que el voltaje nominal, ¿cuál sería el voltaje nominal de 120 grados, de 120 voltios, muchachos? Como 170 creo que era. Está entre 160 y 170 para que efectivamente me marcara que el voltaje RMS son los 120 voltios que yo le ingresé. Si observan que aquí está más o menos en 120 voltios. Entonces, el voltaje RMS modulando 4 veces la frecuencia o F cuartos, 2 ciclos de la señal de entrada y 2 ciclos
de rectificados hacia negativamente, entonces yo estoy obteniendo un voltaje aquí de ¿cuánto? ¿Cuánto me da aquí según lo que vemos aquí en la simulación? 70.79 voltios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí de 120 voltios que teníamos a la entrada ya con ese arreglo de puentes de tiristores y conmutando esos puentes, ya les muestro a qué frecuencias estoy conmutando y a qué ángulos. Entonces, con ese arreglo de puente de tiristores, yo estoy obteniendo que a la salida, o es decir, en mi carga RL, yo estoy obteniendo 70.79 voltios. Claro hasta acá, muchachos, por favor, si alguien tiene dudas, hablen de una vez porque este es más como una cuestión de que pregunten y despejen dudas. No, señor Inge, ahí está entendido todo perfectamente. Pues hasta ahí vamos bien, sí. Hasta ahora. Bueno, ya menos mal después de 3 meses de clases, ya hasta ahora vamos bien. No se preocupen. Listo. Entonces, vuelvo nuevamente al circuito. Entonces, voy ahora a explicarles. Entonces, pónganme mucha atención para que no nos demoremos más en esto, muchachos, porque quisiera que siguiéramos avanzando en nuestra temática. Entonces, van a tener el presente esta simulación para que ustedes también la implementen y vayan variando uno a uno los diferentes parámetros. Bueno, entonces acá, voy a ajustar acá la pantalla para que veamos un poquito más. Entonces, ya expliqué nuestra fuente de entrada, los puentes de tiristores, ¿sí? Y observen que acá sencillamente tengo es asociado e inverso. Entonces, si se dan cuenta que acá están las entradas normales de aquí de mi fuente AC, sino que aquí tengo invertidas las salidas. Si se acuerdan que aquí tenemos la salida de del puente de tiristores que está en esta posición, efectivamente, pues para rectificar los semiciclos positivo y negativo y que aquí cambie la conmutación, es decir, recuerden el video de la clase pasada, entonces por aquí va a estar entrando de acá más menos, es decir, la señal AC va a ir en este sentido. Mientras que de este puente rectificador vas a ir en este sentido, ¿sí? De más a menos y acá de menos a más. Entonces ahí es cuando estamos rectificando los semiciclos positivo y negativo. Bueno, entonces como les decía, ya este circuito que ustedes vieron acá, ¿este qué es? Este es un sensor de voltaje que esos ustedes lo toman de acá. Mire, entonces acá tomamos toda esta parte de instrumentación. Sensor de voltaje y este que es sensor de corriente, que ese lo tengo acá y ya les voy a explicar para qué es. Sensor de corriente y sensor de voltaje. Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos el alpha controller, que ese ya sabemos que es el que vamos a utilizar para indicarle a nuestro puente rectificador cuándo es que se debe activar y cuándo es que se debe disparar. Tenemos los filtros, el filtro pasabanda que tenemos acá y acá, sencillamente que están cumpliendo también la función junto al sensor de voltaje de indicarme cuándo cruza por cero y cuándo vamos o cómo vamos a suprimir la frecuencia de la red AC para que me determine cuándo comienza a dejar, cuándo funciona como tal dicho filtro. Ustedes ya saben de filtros, entonces sencillamente aquí esta parte me está ayudando a complementar sencillamente lo relacionado al detector de cruce por cero. Claro, está ahí. Tenemos un comparador, que ustedes ya saben cómo es que funciona un comparador. Y aquí yo tengo la señal. Tengo la señal que proviene del sensor de voltaje y sencillamente me va a comparar esta señal con ¿qué? Con tierra, es decir, con cero. Y cuando yo estoy comparando acá, ¿qué me va a decir? Cuando es diferente a cero, entonces me va a entregar ¿qué? Un 1, ¿cierto? ¿O cómo funcionan esos comparadores? Acuérdense de su electrónica analógica. Digital. Bueno, no sé dónde vieron eso. Entonces, Esa es aquí, analógica 3. eso, menos mal ustedes son duros en eso y me sacan de dudas. Entonces, aquí sencillamente la señal proveniente aquí de mi sensor y de mi filtro me va a entregar aquí básicamente es un 1 y me va a comparar este 1
que entra por acá con este 0 que está asociado a la Tierra, ¿sí? Entonces este comparador, por eso les digo, aquí tenemos el detector de cruce por 0. Cuando aquí es 0, es decir, cuando mi sensor y el filtro me entregan aquí un 0 y lo compara con 0, entonces él me va a entregar aquí, observen, este va acá a la entrada de sincronización, ¿sí? Sincronización, me va a sincronizar el controlador y les va a decir cuándo es que pasa por 0. Observen que aquí va para este y este. Entonces, claro, hasta acá lo que hace este, entonces aquí tenemos el detector de cruce por 0 y acá este tenemos es el mismo, el comparador, pero asociado al sensor de corriente. Entonces, aquí lo que me va a decir esta parte de este sensor es, me va a indicar es cuando aquí en mi carga, observen que el sensor está en serie, mi sensor de corriente está en serie a la carga, ¿sí? Él sencillamente va a indicar cuando la corriente es 0, ¿sí? Para que él sepa cuándo activar. Entonces, cuando acá observemos que que me dice cuándo es 0, la corriente acá, entonces, él la compara. Si es 0, entonces aquí tenemos la comparación con 0, es decir, con tierra. Cuando es 1, entonces el que me activa. Entonces observen que la salida, como les venía explicando, entonces tenemos dos sensores. El sensor de voltaje, que es el que nos va a permitir sincronizar el alfa controller de cada uno, es decir, el cruce por 0, que nos diga cuándo es que se va a activar cada uno, es decir, simplemente los estamos sincronizando, es decir, los dos alfa controller que en este caso nos van a sustituir el gating block que nosotros trabajábamos previamente. Entonces, sencillamente, esta es la entrada, este aquí a la izquierda y este aquí a la izquierda, sencillamente son los de sincronización. Entonces, ellos dos van a saber es cuando la red de entrada o la señal de entrada cruza por 0 y se sincroniza. ¿Sí? Listo. Y este que tenemos aquí, que es el sensor de corriente que va acá y acá. Espérenme, activo acá mi puntero. El sensor de corriente, que es el que tenemos acá a un filtro pasabandas y se compara con 0, sencillamente. Entonces, en este caso, ojo con este porque este acá, el sensor de corriente, cuando nos detecta cuando es 0 acá, entonces es el que nos va a decir, si la corriente es 0 por acá, sí, entonces aquí nos va a entregar un 1. Compara el 1 con el 0 de la Tierra y nos va a entregar esta señal que sale del comparador. Observen hasta dónde van. Estas entradas, esta flecha que tenemos acá en el alfa controller es la de activación y la de desactivación. Esto uno lo activa con un estado lógico, con un 1, con 5 voltios, es decir, es muy sencillo. Entonces aquí sencillamente... Estoy en clase, no me molestes. Señor, sí, sí, estamos en clase. Entonces, acá, ¿sí me están entendiendo hasta acá, muchachos? O... Sí, 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 señor. señor. Sí, Entonces, señor. observen, aquí pasa lo mismo que el detector de cruce por 0. Vamos a tener 0 y 1. Aquí en el sensor de corriente nos va a decir cuándo es 0 y cuándo es un valor diferente a 0. ¿Sí? Entonces, cuando él tiene un valor diferente a ¿qué? A 0, entonces aquí lo que él nos va a hacer es sencillamente conmutar. Observemos que aquí tenemos este elemento, que este es que un NOT gate. ¿Sí? Entonces, si esto que parece un diodo, pero no es un diodo, es un NOT gate, si aquí observen, antes de la entrada tenemos que si aquí entra 1, entonces este 1 se va a ir por acá y se va a ir por acá, ¿cierto? Si entra aquí 1, aquí pasa, si lo niega, ¿cuánto nos sale? Pero, 0. ¿Qué quiere decir? Aquí en 0, ¿qué quiere decir? Que aquí mi alfa controller está inactivo. Por lo tanto, este puente rectificador está ¿qué? Apagado. Mientras que aquí si tenemos un 1, se va por acá, se va por acá, y me va a activar ¿qué? Este alfa control, porque aquí entra 1 y como les decía, este se activa con un cambio de flanco, con un 1, con 5 voltios, con un voltaje positivo, ¿listo? Entonces aquí entra 1 y me va a activar. Aquí me va a activar en su totalidad este alfa controller. Entonces, esta parte que acabo de explicar acá, sencillamente se utiliza un sensor de corriente para determinar
¿Cuándo se activa este y cuándo se desactiva este? Obviamente cuando este ya entrega un valor de 0, ¿qué quiere decir? Que aquí ya este volvió a detectar que pasó por 0, ¿sí? Entonces una vez que cambia este valor de 0, entonces aquí va a entregar una corriente de 0. Y aquí como compara 0, aquí le va a entrar 0 con 0, ¿sí? Entonces aquí le entra, aquí lo niega ese 0, lo vuelve un 1, activa este, y por aquí llega a 0 nuevamente y me desactiva, es decir, este es el que nos está conmutando este con este a través de esta nota. ¿Claro hasta ahí, muchachos, o no? Sí, señor. Sí, Listo. señor. Entonces, ya aquí lo que tenemos como tal es, vamos a entrar aquí a mirar el alpha controller, ¿sí? Ese lo dejan así tal cual, como está por defecto. Se van a dar cuenta que cuando lo simulen no hay que entrar a mover tantos parámetros. Lo que quería que miráramos en el alpha controller era esto ya lo había explicado la clase pasada. Entonces, estas tres terminales, ¿sí? Entonces tenemos esta que es sincronización, tenemos alfa que es como tal el valor en grados de cuánto que aquí le debemos indicar cuántos grados es que va a desfasar. Y el enable, como les decía acá, sencillamente es decirle activo o inactivo. Aquí mire, como les decía, aquí se necesita un 0 o un 1 o un cambio de voltaje diferente a 0. Es decir, si entramos aquí 0 voltios va a estar inactivo y cualquier otro voltaje diferente a 0 lo va a activar. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces aquí tenemos nuestro alpha controller. Recapitulo entonces, aquí tenemos el circuito de detector de corriente de la carga que me va a sincronizar el disparo de este y de este, negando aquí la salida del circuito de detector de corriente en la carga y aquí el detector de cruce por cero que está dado por esta parte. Ahora, como les decía, en la parte central del alfa controller, es decir, acá y acá, acá es donde nosotros a través de una fuente AC o una fuente DC, nosotros simplemente le decimos cuál es el valor que usted en el cual va a disparar su alfa controller. Entonces, observemos que aquí sencillamente tengo un elemento que es que un sumador. Un sumador donde yo simplemente estoy también comparando los valores de los ángulos de disparo. Entonces, aquí este no tiene, este es un, cuando yo tengo una señal AC y le aplico el arcoseno a una señal AC, ¿qué obtenemos matemáticamente, muchachos? Lo que es un desfase. ¿Un desfase? A ver, acuérdense ustedes que son expertos en cálculo y todas esas cosas que viven estudiando noche y día. Ojo, queda de consulta eso porque eso, o sea, por ejemplo, lo del filtro pasando no me puse a explicar lo que ustedes ya vieron en curso de eso completico. De los comparadores tampoco. Entonces, esto aquí yo daría por hecho que ustedes entienden que deben tener es una señal de referencia, un valor en DC les había dicho. Entonces, ojo con este arreglo. Aquí nosotros lo que obtendríamos es el componente DC de una señal AC. Entonces, en este caso, perdón, aquí simplemente yo le ingreso un valor. Aquí lo dejamos un valor de frecuencia de 10. ¿Qué quiere decir? Aquí está tomando de referencia 10, ¿sí? Y aquí estamos tomando de referencia 180, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este, que es el que me va a disparar, me va a rectificar los semiciclos negativos, me está activando desde 180 grados y aquí sencillamente la suma para que se produzca efectivamente un desfase. ¿Claro hasta ahí o no? Ustedes, si quieren, pueden hacer la prueba de manera sencilla, quitando el sumador y conectando directamente dos fuentes DC. Entonces vamos a ver nuevamente la simulación. Entonces observemos que acá
este es el tipo de señal que ustedes deben obtener a la salida. ¿Listos? Bueno, entonces me gustaría saber, ¿qué dudas? Por favor, pregunten, ¿qué dudas, qué inquietudes tienen con respecto a eso? Lo que vamos a hacer ahora, antes de que me hagan las preguntas, ya para que no entremos en dilatando, digamos, en este caso, esto relacionado a los cicloconvertidores, no sé si hay alguien que estuvo trabajando en otro programa, por ejemplo, en Proteus, Multicino o en MATLAB, o todos lo estuvieron trabajando en PECIM. Pues yo Señor, lo Creo intenté que hacer en sí. MATLAB, pero no, igual. Me perdí en un módulo y no lo encontré. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, muchachos. Como ustedes saben que mi interés es que esto quede claro, no ponernos a correr con entregas de laboratorios y demás. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar este mismo circuito, es decir, que ustedes lo armen cada uno. Y digamos que este sería, me envían esto para la actividad que teníamos la entrega era para ayer o para hoy, es que no recuerdo. Para ayer. a medianoche. ¿Para hoy a medianoche? Y No, es ayer a para ayer. medianoche. Para ayer, para Era ayer. para ayer a medianoche. Ah, no, entonces ya no les puedo colaborar, muchachos, me da pena. No, no, entonces van a simular este circuito tal cual cada uno. No quiero ver por ahí circuitos clonados porque ya saben que eso me desespera y ojo con eso, ¿no? Entonces ya saben los parámetros de acá, o sea, esto lo dejan así tal cual, el valor de la carga, no importa, aquí por ejemplo está una resistencia de 10, ese es el valor por defecto que a mí me entregaba aquí por ejemplo en elementos cuando iba a buscar por ejemplo ese arreglo RL, en ramas RL, entonces así era tal cual los valores que me entregaba como tal. Ah, no, por ejemplo aquí debemos garantizarle un valor de resistencia y un valor de inductancia. ¿Sí? Por ejemplo, yo le puse 0.01 Henrius y 10 o 100 ohmios, pero ustedes saben que pues, en la simulación estos lo toleran todo. Las bobinas hacen el de ver si quieren, prueban bobinas, ¿sí? Por ejemplo, aquí de 1 mH, todas las 4 son de 1 mH para que hagan la prueba. Aquí en los puentes rectificadores no hay que moverle absolutamente nada. Así tal cual salen los puentes rectificadores acá en PCIN. Entonces aquí ustedes lo buscan en Power Switches y van acá. Entonces aquí tienen arreglo de puente de diodos monofásico, puente de diodos trifásico, puente de tiristores monofásicos y esos serían los que ustedes entrarían a usarse. Entonces ahí de estos necesitarían dos. ¿Listo? Bueno, del controlador de voltaje, eso lo dejan así tal cual como está. Y los parámetros que van a utilizar para el filtro pasabanda de segundo orden. Estos son los únicos que trabaja PECIM. Digamos que si ustedes necesitan de cuarto y quinto orden, no, él solo trabaja hasta de segundo orden. Entonces, perdón que aquí cerré, entonces ustedes aquí dejan parametrizado, así estaba por defecto, inclusive sencillamente, bandas de 60, deja pasar banda de 20 Hz, entonces lo dejan la frecuencia central de 60, que es la frecuencia de la red, y la banda que me va a dejar pasar, que es de 20 Hz. Tanto como para ese, y para este dejamos en 10 y 10 parametrizado ese filtro. ¿Listo? Aquí ya saben, entonces necesito que ustedes también me ayuden a mirar a ver qué parámetros pueden variar para que la señal de salida no tenga tanto desfase. Entonces aquí es una señal DC que aquí nosotros le estamos diciendo en qué cantidad de grados, ¿sí? O recuerden porque aquí va de esta manera y esta es la que entra acá, que aquí es donde nosotros le decimos cuántos grados nos va a rectificar. Entonces, en este caso yo puse 180 grados y ustedes se dan cuenta que en el semiciclo, este es el que me está controlando los dos ciclos negativos. Entonces, ahí van a variar ese parámetro, de que ustedes también van a variar el parámetro, por ejemplo, que deje el ángulo de fase de 90. Se supone que está conduciendo desde 90, ¿sí?
y en este es de 180 grados, tanto ciclo positivo. Recuerden que este es el control del ángulo del puente positivo y este es el control de disparo del puente negativo. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí, muchachos? Señor. Bueno, entonces, por favor, pregunten cualquier duda que tengan de una vez. Ingeniero, una pregunta de dónde uno saca el coseno menos uno Ah, y el sumatorio de eso, ingeniero, es que la verdad eso no. todo, no se preocupe, Duan. Entonces, todo eso está siempre aquí en Elements. Entonces, por ejemplo, ustedes aquí pueden buscar lentamente. Entonces, en potencia está todo lo relacionado a lo que era las bobinas, los arreglos RL, RLC, switches, transformadores, todo eso ustedes lo tienen, es acá, ¿sí? Lo relacionado a control, por ejemplo, el alpha controller, recuerden que ese ustedes lo encuentran en diferentes partes. Aquí, digamos, en este menú no aparece. Aquí el único que aparece es el gating block. Aquí tenemos el gating block, aquí tenemos el sensor de voltaje y el sensor de corriente. Este de sumatoria, ese sí ven que está acá. Ese lo tienen acá, mire. Ese sí lo tienen acá directamente. Mientras que el alpha controller, ese ustedes lo tienen acá en control, ¿sí? Y vamos a ir, ¿qué se me hizo? Ahora qué pena que es que a veces se me pierde. En este solamente nos deberían aparecer tres. Perdón, que acá. Dios mío, ahora qué se me hizo. Aquí está. Entonces está en Other Switch Controllers y aquí tenemos tres. Tenemos otro que espero que vamos a trabajar más adelante, que es el controlador de patrón de PWM. Y aquí está. Este es el Alpha Controller. Entonces ustedes observen cómo está. Entonces ahí necesitarían dos Alpha Controllers. ¿Listo? Todos esos elementos es cuestión de, digamos que si no entendieron ahorita, pues es sencillamente aquí de buscarlo por su respectivo nombre en inglés. ¿Listo? Ah, lo otro que se me había olvidado hablar. Entonces aquí en el tiempo de simulación, pues aquí yo dejé un tiempo de simulación de 150 milisegundos. ¿Listo? De 0.15 segundos. ¿Qué más preguntas tienen, muchachos? Por favor, los escucho. No sé, Miguel. ¿Miguel se durmió? Creo que sí. O Inge, sobre todo. No, ya entendí. Bueno, entonces, para que quede claro, entonces, van a trabajar esta simulación. Espero que hagan una toma de pantalla mientras que yo subo el video, porque ustedes saben que si no subo el video hoy, lo subiré mañana y lo más probable es que lo suba hasta mañana porque yo tengo clase casi todo el día. Entonces, ahí para que ustedes lo vayan trabajando. Y no se le olviden de lo relacionado es a la simulación. O sea, qué es lo que debemos obtener como tal de la gráfica. Entonces, vuelvo y les repito, no es que les vaya a salir así los ciclos, lo del puente rectificador positivo así completo, sino pues es normal que se presenten, por ejemplo, estos pequeños ángulos de disparo que no, en teoría no deberían salir, pero si observan que se vea como tal la conmutación y la disminución de la frecuencia de la señal de salida y que ustedes utilicen la herramienta de RMS para ver que efectivamente el voltaje de salida pues se reduce en relación al voltaje de entrada.